benvenuti in questo nuovo video sempre ambientato in Colombia. Domani andrò nella penisola della Guaira, il punto più a nord del Sud America. È un'area desertica della Colombia ed una delle aree più povere del paese. In questa avventura conosceremo i Guayú. I Guayú sono un popolo indigeno originario dell'Amazzonia e nei secoli si sono spostati nell'area desertica della penisola della Guaira. Una delle loro peculiarità è che non sono mai stati conquistati dagli spagnoli. La Guaira è stata annessa al territorio colombiano solo dopo l'indipendenza. Allora, sono le 6 della mattina, sono su un autobus che mi porterà al nord della Guajira. Allora, queste che vedete sono le saline dell'Alta Guaira. I lavoratori sono tutti appartenenti alle comunità Guayú della regione. Questi bambini si stanno chiedendo dei dolci per farci passare nelle terre di proprietà delle loro famiglie. Quando yo toco tu piel. Allora, qua è meglio che non mi sgamino filmare. Tutta la zona è piena di controlli di polizia. Mi devo rannicchiare un attimo per poter parlare perché c'è troppo vento, se no la registrazione non si sente niente. In questo momento sono a Cabo Vela, dove il deserto incontra l'oceano. È un luogo importantissimo per i Guayú perché da questo punto credono che partano i loro defunti per il viaggio verso l'aldilà. Oggi abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare una famiglia locale che ci racconterà un po' delle proprie tradizioni. Non so se si va a escuchar mucho con ese viento. Las mujeres trabajando con las mochilas, los hombres hacen la manilla, hacen los sombreros, trabajando con pescado. Nosotros hacemos la S y nosotros llegamos para vender aquí. Pero entonces hay trabajo acá, en esta Sí, zona. todos los días llegamos trabajando aquí. O sea, se puede vivir bastante bien. Como que... ¿No? ¿Bien o mal? Más poquito. ¿Y por qué te pintas la cara así? Se protege del sol. Este bloqueador natural. Es bloqueador natural. Este hongo grasa de salió, gordero. salió en tierra. Aquí. Estas sirven para la infección, salpullidos, las cocinamos, la bañamos, esta la llamamos verbena. Esta la llamamos guayabita, la tenemos como anticonceptivos para nosotras las mujeres. Sirve cuando tú quieres tener un embarazo. No. Sirve cuando no quieres. Y funciona sempre, al 100%. Siempre funciona. Non sto dando consigli di questo tipo, attenzione, stiamo solo riportando aspetti culturali. Que después en Europa van a intentar eso y van a tener hijos de todas formas y me van a echar la culpa a mí que hago este vídeo. En esa primera menstruación somos encerradas en una casa sola. Anteriormente se daba como de 1 año, hoy en día se hace solamente de meses. Durante ese encierro nosotras somos instruidas por nuestra abuela materna. Entonces nos cuelgan una hamaca muy alta, como de 2 metros para arriba, que no tengamos contacto con el suelo durante 3 días. No nos alimentamos con ninguna clase de comida, solamente con plantas medicinales. Nos hacen baños con trapo donde nos limpian el cuerpo. Entonces nos cortan prácticamente sin pelo porque la transformación es total, espiritual, físico,
La ropita que nosotros teníamos, ya eso no lo vamos a volver a utilizar. Lo que vamos a volver a utilizar son cosas nuevas. Entonces, después de un mes, nosotras salimos y hacen una yonda con toda la gente. Entonces, ahí sale el pretendiente. Se dice que en la Alta Guajira hay mucha necesidad, mucha desnutrición, porque son niñas que todavía se comprometen a la edad de 11 años con un señor que ya no tiene cómo trabajar. Un señor de 60, 70 años y que no tiene fuentes de ingreso de ninguna clase. Cuando se enferma un niño, entonces lo llevamos al piachi. El piachi es una persona que tiene poderes sobrenaturales, que trabaja con esos ancestros que han fallecido, que le dice a él qué es lo que tiene el enfermo, que hay que hacerle un baño con tal planta, que hay que darle de tomar esto. Más que tejer, nosotros ahí plasmamos las alegrías, plasmamos los momentos difíciles, los momentos bonitos que nosotros vivimos en familia. Cuando yo tengo mucha carga emocional, tejo como una terapia y el diseño de mi mochila va de acuerdo a los sentimientos o al diario vivir que nosotras como mujeres hacemos. Mira, entonces ahora aquí cambia de color. ¿Y ese símbolo qué significa? Este es el nacimiento de un ser. Si pura blanca que está en el centro, entonces esta es la madre que le está dando vida. Aquí, pues en la cultura guayú, nosotras somos la cabeza principal de la cultura. Es una danza en donde el hombre representa el viento y la mujer representa la grandeza. No, el español sí. El guayú me gustaría aprenderlo, pero... muchas gracias. ¿Qué es esto? Eso es chivo asado con arepa. Esa es la comida tradicional de nosotros los guayús. Cabra, ¿cómo la hacen esa cabra, señor? Asada. Asada. Se abre. Se le echa solamente sal y se coloca en la parrilla. Buenísima. Al fuego. Ese es el último turista que se portó mal. Cada clan, porque en toda la Guajira hay 17 clanes. Nosotros somos Puchaina, ella es Epieyú. Y cada clan representa un animal y también representa una simbología. El animal que representa el niño es el águila. Y ustedes si dibujan la cara, la segunda de eso, como tú te dibujas un águila, por ejemplo. No, tiene una simbología. Tiene una simbología. El animal que representa, no. Si no tiene una simbología. Los chivos son muy importantes. Nuestro patrimonio es nuestra segunda moneda, porque acá todo se paga con chivo. Nosotros los guayús nos casamos de 14 años, 15, 16, una edad temprana. ¿Y el hombre tiene la misma edad o es más grande? Claro, O sea, dos chicos de 14 años pueden ya casar acá. claro. Lo más importante es que yo me siento contenta de ser guayú y de hablar de la cultura. ¿Y él es su hijo? Ah, sí, este es mi hijo. ¿Eres guaypía? ¿De dónde eres? Yo soy italiano. Italiano. Antes fui a Píramo. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice gracias en su idioma? Nayahuatsu. 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 Claro, lo van a llevar para Vámonos.
Tamai wa mari putu ya tayane, tamai